uno de los temas, sin lugar a dudas, que va a tener una repercusión esta semana es la vuelta del contrato minero, y para ello tengo al ingeniero Sorel Morales con nosotros, un habitué de aquí, de las mañanas matutinas, de los programas matutinos de Next. Sorel, como siempre, bienvenido. ¿Y qué trae este nuevo contrato para evitar pues, esos disturbios que hubo exigiendo ciertas reformas en el contrato? Bienvenido, como siempre. Bueno, gracias Fernando, ingeniero Blandón. Como siempre, honrado de estar aquí con ustedes, escuchando los comentarios y conversando sobre estos temas, especialmente el de la minería, que es el que a mí me apasiona desde hace mucho tiempo. A ver, y antes de contestarte directamente la pregunta, yo quiero resaltar algo que acaba de decir el ingeniero Blandón, y es la principal idea de lo que él está mencionando, y es que yo pienso que nosotros debemos, los panameños, comenzar a pensar en que tenemos que comenzar a construir, no a destruir. Nosotros tenemos como que un chip que nos induce a destruir. O sea, si vemos una cosa buena, si vemos un proyecto que puede generar beneficios para mucha gente, enseguida estamos por allí creyendo que este proyecto va a acabar con el ambiente, que se va a generar un apocalipsis ambiental, que todo se va a acabar en Panamá. Al final, pero por el otro lado no nos fijamos en los verdaderos y grandes problemas ambientales que tenemos. Entonces yo creo que debemos hacer un alto en el discurso destructivo y pensar un poquito de manera más lógica y razonable, y que comencemos a pensar en construir el país. Y para comenzar a hacer eso tenemos que pensar en una cantidad de actividades que tenemos y recursos de los que podemos contar en este país, y mirarlos desde el punto de vista de que cómo podemos hacerlo mejor, y me refiero al recurso minero. O sea, somos un país con un potencial minero enorme. Entonces yo creo que antes de pensar, oye, vamos a declarar una moratoria o declaremos o prohibamos la minería, oye, vamos a ver cómo se puede hacer bien y cómo lo podemos hacer mejor. De hecho, ahorita tenemos una de las minas que cada vez que voy a Sudamérica, los mineros y mucha gente de Sudamérica considera Cobre Panamá como un ejemplo en América Latina por la cantidad de beneficios que genera en materia de desarrollo sostenible. Pero bueno. ¿Y cómo la comparan tecnológicamente? State of the art, como se dice en inglés, es decir, lo último en tecnología que existe. ¿La de nosotros? La de nosotros. Con respecto a la de ellos. Con respecto a la de ellos. Es la mina con tecnología más avanzada que existe ahorita mismo, y es una mina que se desarrolló pensando en los errores que se habían cometido en Sudamérica. Y eso incluye a Chile. Eso incluye a Chile. Y eso incluye a Chile. Sudamérica incluye a Chile, indudablemente. Claro. Entonces, si eso es lo que queremos destruir, e incluso he escuchado a varios candidatos a la presidencia diciendo que hay que prohibir a la minería y que hay que rechazar el contrato. Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, es que estarán esperando recibir un país económicamente quebrado para acceder a la presidencia. Bueno, entonces, esas cosas es la que los panameños tenemos que sopesar, poner sobre la balanza y ver también generalmente quiénes son los que están en la calle cerrando las vías, y cuál ha sido la propuesta de siempre de estos grupos. No desarrollemos esto, no desarrollemos lo otro, y cuando usted le pregunta cuál es su propuesta, se quedan callados. Entonces, bien, volviendo al tema del contrato, como bien lo mencionaba Fernando, yo creo que durante la consulta que se llevó a cabo del contrato yo nunca había visto una consulta tan exhaustiva como esta, la verdad. Sí. ¿Sí? Hubo discusión, hubo visitas a la mina, hubo visitas a las comunidades. ¿Y el contrato estuvo disponible en la red? El contrato estuvo disponible en la red varios meses, y desde el inicio estuvo allí, que había dificultades para imprimirlo y ese tipo de cosas, pues, pero al final se resolvió, porque por ejemplo en la oficina nuestra tuvimos los mismos inconvenientes, pero al final lo imprimimos y lo pudimos leer. Pero en materia de impresión, los ecologistas deberían saber que es mucho más ecológico leerlo de la red que imprimirlo. Imprimir el papel a la red.
Sí, porque ellos son los que pelean Claro. por eso, precisamente. Entonces, bueno, es que esas son las contradicciones en las que esta gente generalmente cae y que, bueno, hay que, como decía al principio, siempre hay que tener en cuenta las contradicciones del interlocutor que uno tiene porque por allí se da uno cuenta de hacia dónde va. Entonces, ¿qué pasó? Cuando luego de esta consulta, pues, se identificaron y durante la consulta, incluso nosotros antes de que se decidiera que se iban a hacer los cambios, nosotros teníamos estos puntos y decíamos nosotros, estas cosas se deben sacar del contrato, esto, ¿por qué tiene que estar aquí así? ¿Por qué? Porque son trámites que la empresa tiene que cumplir en base a la legislación vigente, no tiene que estar escrito en un contrato, sino que ya existe una ley que ya rige eso. Y hay incluso unas entidades competentes que son las que dicen, ok, tú puedes hacer esto, no lo puedes hacer otro. Caso específico, el tema el mejor ejemplo de todos es el tema de aeronáutica civil. Y es algo que se venía haciendo desde mucho tiempo. Entonces, esas fueron las cosas. Yo creo que la Asamblea pidió 4 puntos, 5 puntos que se sacaran del contrato. El Ejecutivo en su negociación con la empresa llegaron a 8 puntos. Y básicamente se pueden dividir en 2 grupos. El grupo que fue sacado completamente del contrato, donde se sacó el tema de la expropiación, que generó mucho ruido, el tema del alcance de la concesión, que solo puede explorar, traer dentro dentro del área de concesión, el tema del espacio aéreo, el tema de considerar este contrato como un contrato marco. Nosotros en Panamá, y yo creo que está bien, tenemos que ser alérgicos a los contratos ley. No se ha demostrado que sea lo mejor. Bueno, aquí se está trabajando sobre la base de algo que ya venía de atrás, bueno, no queda otro remedio. La identidad de los beneficiarios finales, que ahora se rige por la ley panameña, y por el otro lado, los otros 3 puntos se refieren a el tema de las facultades de fiscalización, que el Estado no renuncia de ninguna manera a ello, tampoco, incluso... Pero es que la pregunta, Sorel, ¿qué dice el Código Minero versus qué dice el contrato? Es decir, no debe haber contradicción entre uno y otro. No debe haber contradicción entre el Código Minero y lo que dice el contrato. Por ejemplo, en el caso de las concesiones mineras, pues el Código Minero es muy claro en todo esto que se ha venido discutiendo. O sea, en el contrato lo que se hizo fue intentar dejar escrito que la empresa solo podía explotar los concentrados o el cobre y los minerales asociados. Sí. Pero entonces se nos fue, como se dice en el argot popular, la mano en pollo. Y la gente quedó pensando en otras cosas, porque quedaba como la duda de que de repente detrás de eso lo que se estaba buscando era otra facilidad para la empresa, cuando no era eso. No era eso. No era eso. Usted sabe que esas objeciones, ingeniero, me recuerda una anécdota del general Omar Torrijos cuando estábamos visitando Jaque. Había un corregidor, Fernando, Sí. que sacó un comunicado y lo pegó en la puerta de la correduría, que decía así: el que tenga perro, que lo amarre, y el que no, no. Ya. Entonces dice el general Torrijos, mira, así que debemos legislar. Y entonces le digo yo, a mí me parece que eso es una cacofonía. Si hay lo que dice que tenga perro, que lo amarre. Dice, mire, señor Blandón, usted que ha estudiado, usted sabe que va a venir gente que va a decir, yo no tengo perro. Entonces, ¿qué hago? ¿Y entonces qué hago? Y ahí dice él, es que no. Eso estaba pasando ahí. Hay cosas que se estaban objetando, como esto de la altura, Sí. que yo no puedo poner ningún explosivo en ningún lado. Si yo no pido un permiso. Y llamo a aeronáutica para que restringe para que- Digo, pero además, José, Para que tome las medidas concernientes. que a mí, Claro. hay gente que... Porque ¿cuánta gente tiene avión en este país? O helicóptero. No, pero para hacerlo más gracioso, lo pusimos que eso atentaba contra la libertad de expresión. Porque yo no podía retratar. Con la tecnología moderna. Yo Tú tengo pones el retrato Google de Earth todo y lo que está retratas pasando. todo desde un satélite que está a miles de kilómetros de distancia. No, o vuela el dron más alto. Ya. Bueno, en todo caso, es muy interesante cómo ha ido esta discusión. Y paradójicamente, uno de los temas más importantes del contrato es el tema económico. Y estos puntos
a la hora de la verdad eclipsaron Sí, el tema no lo económico. discutieron. Y sí, fue una discusión que en realidad se hizo de manera muy somera y definitivamente en términos económicos este contrato es muy beneficioso para Panamá. Nada más con el tema ese ¿cómo es que se llama? El mínimo, Sí, el pago de la regalía mínima. sí, el pago este de la regalía mínima. Que también cuando hablo con mis colegas de Sudamérica dicen, oye, no digan mucho eso porque nosotros no queremos hacer eso porque dejamos de ser competitivos. Entonces, son cosas que yo creo que hay que valorar, que indudablemente, definitivamente no hay contrato perfecto, van a haber cosas que no son perfectas dentro del contrato. Usted sabe, ingeniero, que cuando yo no tengo una explicación racional, trato de buscar una explicación que me dé la más trivial posible. Por ejemplo, usted sabe, por ejemplo, porque usted trabaja en el IRRE había centenares de ingenieros y todos hablaban en do mayor. Todos. O sea, cuando tú le pedías una explicación a un ingeniero del IRRE, incluyéndolo a él, te daban una explicación tan técnica que tú decías, bueno, pero ¿cómo lo vamos a explicar a toda la gente? Entonces, creo que el tema de ingresos, que está extraordinariamente bien tratado que era el tema central, no es objeto de discusión porque no lo entiende. No lo entiende. Porque la redacción, y me tuve el trabajo, aquí tengo documentos, que ahora se lo entrego. Yo hice una redacción de la redacción para ponerlo más amigable. Más amigable, sí. Cómo se calcula, por ejemplo, la regalía. Porque la regalía es una cosa, de los impuestos otros. Si usted ve una ley de impuestos, Fernando, es como las instrucciones para armar una mesa. El que arma una mesa siguiendo las intenciones es un hombre brillantísimo, porque eso está redactado. Primero de un inglés que lo traduce a un español, o a un ruso, o a un chino. Es increíble poder hacer eso. Esa redacción técnica que expresa, por ejemplo, que las regalías que cobramos nosotros en Panamá con amarrada al precio son más grandes que las que cobra Chile. De verdad. Pero léase la redacción del contrato, cómo se explica, a menos que usted sea un experto en contabilidad o en finanzas públicas o conozca el mercado. Le es difícil entender. Entonces nos fuimos por lo superficial. El avión, que no sé qué, e incluso le pusimos salsa. Sí. Es que es contra la libertad de expresión, retrata eso. Pero entonces, dicho por gente que se dice técnica, suena un poco extraño porque yo puedo tener cualquier información. Es más, de la guerra esta que está ocurriendo ahora mismo, yo tengo información de los satélites, nada más con abrir mi computadora. Sí. Tu celular. Hay celular. Me dice, en tal lado el avión se movió a tal lado, tiró tal dron y te retratan. Entonces, pero lo que me molesta es que el país se ha perdido de un debate interesante sobre el problema financiero. No sé sí. que es la sustancia, una de las sustancias. El otro problema es el problema ambiental, que no han entendido, por ejemplo, que una planta que estaba por carbón 300 megawatts, y usted lo conoce, transformarlo a una cosa más. Eso es una cosa sustancial. Lo cierto es que esta discusión nuevamente va a la Asamblea. Esperemos que sea rápida y que no se tergiverse lo que realmente está diciéndose ahí, porque aquí se dijeron muchas mentiras. Sí. Sí, los ánimos se caldearon cuando tú introdujiste eso de que los ríos que desaparecen, la planta de carbón, que yo invito a cualquiera que pase por ese área y vea de que entonces, la planta de carbón no es una planta diqueniana, es una planta que no se ve ni siquiera contaminación de ningún tipo allí. En lo absoluto. Es con tecnología de punta que se construyó esa planta. Y que se va a transformar en una que planta. encima se va a transformar. Encima se va a transformar. triunfar. Además la usamos incorporada al sistema eléctrico nacional, para que usted sepa. Ya nosotros, Sí, los está panameños, está cuando tuvimos el incorporado. problema en el año 20, nosotros usamos esa planta. Sí. Sí. Que él se metió al sistema por la mitad. Cuando ellos dejaron de redujeron trabajar, la producción. nosotros colocamos toda la energía y la potencia de esa planta en el sistema. Así es.
Bueno, así y, que- y es energía firme, esa, Claro, esa y es energía energía de firme carbón. encima. Así que bueno, vamos a ver porque yo creo que va a haber mucho que hablar a medida que se van dando estos 3 debates en la Asamblea.